Freud apuntó al concepto colectivo cuando reconoció elementos psíquicos que sobreviven al tiempo, que denominó residuos o remanentes arcaicos. Jung, por su parte, argumentó que no son meros residuos, sino que conforman la historia de la psique humana y forman parte de la base evolutiva y filogenética del ser humano. Igual que el cuerpo tiene un origen y una historia, le parecía importante tener presente la mente prerracional arcaica que crea los instintos primarios. Las fronteras de la mente arcaica, animista, no son rígidas como las racionales, pues tienen una lógica distinta y no necesariamente errónea. Para Jung, esta memoria ancestral vincula lo instintivo y lo racional, completando una realidad mayor que no se alcanza mediante el pensamiento intelectual. El hombre primitivo ve las cosas conectadas entre sí. Un animal que se comporta de una forma anómala o un hecho que no parece normal tiene un significado simbólico espiritual. Nos parece importante que una persona conozca su origen y sus raíces. Hay un larguísimo recorrido en cada ser humano, historias arcaicas e innumerables experiencias, y cada una de ellas aporta conocimiento y sabiduría. Si el pasado está lleno de malentendidos, ordenarlo orgánicamente va a tener un efecto espectacular, porque catapulta a la persona hacia adelante. Cada hombre primitivo buscaba la supervivencia con toda la lucha y poderío resultantes de tanta adaptación a circunstancias cambiantes. Perdemos toda esta riqueza si no nos armonizamos con el origen. En los árboles genealógicos llenos de información está escondido el potencial del alma familiar. Jung llamó arquetipo a patrones colectivos innatos que incluyen la dimensión simbólica y se detecta en cuentos, mitos y leyendas, como si fuera un instinto primordial que aparece cuando se cruzan las energías conscientes e inconscientes. No son solo instintos sexuales, sino también de supervivencia y de anhelo espiritual, los que dan sentido a la vida humana. Freud trató básicamente el inconsciente personal. A pesar de la indudable importancia de la experiencia personal, es imposible alcanzar la percepción completa sin tener en cuenta lo grupal, lo simbólico y lo arquetípico. Los arquetipos son imprescindibles para completar el camino terapéutico porque están en la base de la personalidad. Con respecto al niño interior, como la psique colectiva ha vivido historias de tantas vidas y contiene tantas versiones de tantos niños distintos, va a mostrar las tendencias instintivas del arquetipo niño. Por debajo de lo racional hay una especie de guión hecho de cada arquetipo con el que conectas desde tu ángulo personal. Imagina que creas mentalmente la imagen de un perro. Ese perro toma vida propia y tendrá actitudes que pertenecen al arquetipo perro, añadidas a tu percepción de lo que es un perro. El arquetipo es, en muchas ocasiones, el autorretrato del instinto. Una abeja va a buscar una flor, pero debe tener en su pequeña psique una preimagen de una flor para poder detectarla. El instinto conecta con determinados guiones de cada arquetipo, que contiene todas las infinitas versiones posibles de sí mismo. Volviendo a la abeja, puede haber 1000 flores en el campo, pero ella busca y poliniza aquellas con cuya forma mantiene una correspondencia arquetípica. Podemos ver al ser humano completo. Puede que no sea consciente de ello, pero en esencia el hombre tiene todas las posibilidades de alcanzar una integración consigo y con el mundo. El ser es parte del todo, tal como una gota de agua de mar es independiente pero forma parte del mar. De ahí, cada persona dispone dentro de sí de todas las posibilidades para completarse. Debemos atravesar las dificultades para usar nuestros dones, conscientes de que la energía vital nos apoya en ello. Atravesando capas del pasado, encontramos lo que somos y nuestro potencial dormido. Las tendencias personales derivadas de contenidos inconscientes van a dirigir nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Hay personas para las que la imagen es lo más importante, para otras es la intelectualidad, para otras la expresión corporal o artística.
Son prioridades personales y familiares. No obstante, a todos interesan los temas básicos del ser humano. Veamos las diferentes áreas de la psique. Una de ellas es la madre. El arquetipo madre es universal, porque no hay nadie que no haya tenido una madre en todas las épocas, culturas y países. Es especialmente trascendente porque nuestro sistema nervioso se ha formado en este contacto íntimo durante los 9 meses de gestación, y así hemos creado una conexión de una profundidad inigualable con la madre. Según las vivencias personales y las creencias colectivas del momento, creamos una imagen de la madre perfecta. Esta creación individual pertenece al arquetipo madre, como un grano de arena pertenece a la playa. La playa sería el arquetipo madre, el granito, tu fantasía de lo que debe ser una madre. El conjunto de todas las infinitas madres posibles sería la verdadera representación del arquetipo puro de madre. Solemos idealizar a la madre al tener con ella un vínculo tan estrecho. Si tu madre fue fría contigo, vas a anhelar una madre cariñosa, cálida. Vas a buscarla toda la vida, sobrevalorándola, hasta darte cuenta de que es una idealización. Al tener un hijo puedes repetir el patrón, en contra de tu voluntad, o compensarlo, sobreprotegiendo tanto que el hijo se llegue a sentir invadido. Si tu madre fue invasora, controladora o autoritaria, el efecto va a ser que sentirás agobio cada vez que alguien te quiere influir o aconsejar sin que lo solicites. Solo cuando comprendas las circunstancias que hicieron a tu madre ser como es, podrás perdonarla y aceptarla. Es tan profunda la relación entre madres e hijos que se pasan energéticamente información muy precisa. Un ejemplo es el caso de una paciente cuya madre estaba pasando por una quimioterapia y la que estaba perdiendo el pelo era la hija. Ahí se ve cómo la intensidad del vínculo puede llegar al extremo de provocar efectos físicos. Si esto pasa a nivel físico, imagina lo que pasa a nivel emocional. Una buena relación materna facilita la capacidad de expresar emociones, ternura y contacto. Actualmente en muchos hospitales los bebés son colocados en el pecho de la madre nada más nacer, porque mantener la continuidad del contacto materno facilitará la futura capacidad de relacionarse. Esta intimidad es tan simbiótica que, como es sabido, el bebé tarda un buen tiempo en darse cuenta de que la madre es una persona ajena. Una buena relación con la madre redunda en una buena relación con tu propia energía femenina. El arquetipo del padre. El padre, en la versión natural sana, es aquel que enseña a los hijos cómo es el mundo y cómo manejarlo. Provee, protege, conduce, guía y aconseja. Si tuviste un padre ausente, cosa muy común en nuestra sociedad actual, tendrás un vacío de autoridad y de apoyo. En la vertiente negativa hay padres demasiado autoritarios o violentos, padres inmaduros que se comportan como niños, pues al no tener estructura ellos mismos no la pueden transmitir. También hay padres muy alejados de la emocionalidad, con una dificultad enorme de comunicación y expresión. Cuando falta el padre se suele compensar con modelos más lejanos, abuelos, padres sustitutos, tíos o profesores, que llenan el hueco temporal y parcialmente hasta que ocurra una aproximación emocional con el padre. Hay que tomar en consideración que los padres también fueron niños una vez, cosa que por lo general al hijo ni se le ocurre. Sus circunstancias fueron quizás peores que las actuales. Al comprender sus circunstancias y perdonar, podemos abandonar resentimientos e idealizaciones y como consecuencia aceptar y usar debidamente nuestra energía masculina. En el siglo XXI cabe hacer la reflexión de si los papeles de padre y madre se están solapando o disolviendo. Dar el pecho siempre fue un ritual íntimo y irreemplazable, pero hoy es común sustituirlo por biberones dados por terceros. Hay un alejamiento de la energía arquetípica original. La familia. En el teatrillo de la vida, la pareja y la familia son la materialización de nuestra necesidad de unión y pertenencia, porque generan la sensación de protección e integración.
Es el grupo del que ha dependido tu supervivencia y soporte, tu pertenencia a un clan, algo tan importante para la vida emocional. En términos antropológicos, la familia sustituye al clan, que era el modelo de supervivencia de la especie en sus comienzos, pues asegura las necesidades emocionales y de desarrollo psíquico. Como el inconsciente relaciona a la familia con sobrevivir, el cortar con la familia se percibe como una amenaza de muerte. Los padres son el primer ejemplo de relación entre personas que ve y experimenta un niño. Según la relación sea armónica o disfuncional, la estructura psíquica del hijo será sana o distorsionada. Los hermanos representan una relación de igualdad, porque son compañeros generacionales y comparten los referentes familiares, por lo que deberían ser un apoyo. De ahí que cortar con los hermanos sea tan doloroso. Los gemelos son otro ejemplo de conexión intensa. El porcentaje de embarazos gemelares en los que uno de los dos fetos no consigue seguir su desarrollo en sus fases tempranas de la gestación es elevadísimo. Curiosamente, el superviviente siente con intensidad la pérdida de su compañero. Esto ocurre cuando los órganos todavía no están completamente formados, pero puede quedar un remanente emocional e incluso espiritual muy serio. Se ven con bastante frecuencia casos en los que se considera que tomar conciencia de esta posibilidad puede mejorar considerablemente un estado crítico de ansiedad. El libro recomendado sobre el tema describe que unos padres, ambos ecógrafos, descubrieron que el corazón de uno de sus gemelos latía con lentitud. El otro bebé acogió en brazos a su gemelo hasta que el corazón dejó de latir. Luego se dio la vuelta y nunca más se movió, por lo que la madre tuvo a partir de ese momento un embarazo lateral visible. El síndrome del gemelo solitario aparece en las personas que suelen preparar o comprar cosas de dos en dos y tienen un anhelo desmedido de completarse a través del otro. Los abuelos son el segundo escalón en la pertenencia a la familia. Si los padres enseñan la forma de conducta de seguir, los abuelos ejemplifican la manera de amar. Al no tener responsabilidad directa sobre los hijos, los abuelos suelen conectar profundamente con los nietos. Pueden llenar el hueco dejado por los padres. La ausencia de los abuelos puede dejar un escalón vacío, la falta de una retaguardia de seguridad. Los bisabuelos suelen ser los portadores de las ideas que la familia defiende a pecho descubierto y que direccionan sus prioridades. Los miembros destacados de la familia también van a tener un papel central en el psiquismo familiar, y los ancestros pueden formar fuertes alianzas inconscientes con los descendientes, llegando a convertirse en referentes significativos, aunque jamás lleguen a conocerse. Hay rasgos de comportamiento que llevan varias generaciones en el clan, y a veces un acontecimiento dramático pasado invade el inconsciente de un descendiente. De ahí que el estudio del alma familiar puede dar pistas imprevisibles importantes. La pareja. La energía masculina y femenina pertenecen tanto a hombres como a mujeres, y según esté colocada, va a generar armonía o conflicto interno. La típica lucha de poder entre las parejas también ocurre dentro de nosotros. Si las dos energías están en equilibrio y cada una ocupa su lugar, tenemos paz. Si una invade la otra y la quiere dominar, tenemos lucha y tensión. Como la vida siempre busca el equilibrio, a menudo una energía muy femenina se acopla con una pareja muy masculina y al revés. En el hecho de encontrar una pareja sistemáticamente infiel o excesivamente autoritaria, una muy sumisa o demandante, es donde se refleja el estado de tu pareja interna. Puede estar relacionado con los padres cuyas dinámicas has internalizado. Cuando equilibras los lazos de tu pareja interna, este estado interno se refleja fielmente en tu relación con tu propio género y también con el contrario. Es interesante mencionar que todo aquello que queda pendiente con los progenitores se suele reflejar en la pareja. Lo que no has resuelto con los padres muy probablemente lo proyectarás en la pareja, que es, al final, lo más íntimo que tienes. Esta es una clave. La idea de la media naranja ha estado en nuestro paradigma social
durante mucho tiempo y por ello el inconsciente lo registra como una necesidad ineludible. Muchas personas se sienten infelices o fracasadas cuando no les funciona la pareja, algo tan idealizado en películas y canciones de corazones rotos. Es como si la persona que no tiene pareja fuera un verso suelto que no está cumpliendo su papel social. En los últimos tiempos esto ha dado la vuelta y parece haber ido al polo opuesto con prácticas sobre el poliamor, las relaciones abiertas que pueden estar reflejando una falta de compromiso o una negación a formar parte de un sistema que ha hecho daño. Tengas parejas o no, la completitud solo se alcanza comprendiendo que ya somos completos por naturaleza y que el otro es un compañero de vida, no el encargado de completar lo que falta. En cuanto al enamoramiento, consideremos que todos hemos tenido una experiencia simbiótica con nuestra madre y conocemos la sensación de sentirse mezclado con alguien. Queremos revivirlo con otras personas, ya que son momentos de contacto profundo de alma y la añorada experiencia de unidad. Sin duda, en la pareja reside la continuidad de la especie y todos los instintos naturales van dirigidos en este sentido y se han cristalizado en la idea clásica de pareja y familia. Aunque la pareja colma muchas añoranzas legítimas del alma, de cercanía, de complicidad y compañerismo, de intimidad sexual e instintiva, también requiere un trabajo interno muy profundo, pues el amor levanta todo aquello que es desamor. La intimidad hace que aparezcan los aspectos sombríos que todavía no están resueltos. Sorprende que en terapia de pareja los dos suelen exponer la misma queja y al final están hablando de lo mismo. Hemos observado que suelen compartir una experiencia emocional común, como puede ser la pérdida de un progenitor, una ruina, una separación, un pariente que hace algún tipo de bullying. Esto provoca que se sientan emocionalmente en casa el uno con el otro. Suelen reaccionar con actitudes contrarias, por ejemplo, uno lo guarda y jamás habla de ello. El otro lo comparte habitualmente con los demás. En nuestra eterna búsqueda de equilibrio, el extrovertido necesita cerrarse y el introvertido abrirse, con lo cual se atraen energéticamente. El teatrillo de la vida se forma a través de atracciones y rechazos sutiles. Cuando te das cuenta de esto, todo toma una nueva perspectiva y ves que nada es casual. La ética es lo que nos diferencia como seres humanos de las otras especies. Tenemos un código ético propio y nos sentimos culpables cuando no cumplimos con él. El animal no tiene ética, es instintivo y su primer valor es la conservación de la especie, comer, reproducirse y seguir sus instintos. A partir de las ideas de la familia, la cultura del momento y los prejuicios sociales, formas tu código personal, que muchas veces queda desactualizado, con ideas que ya no pertenecen a la realidad del momento. La rigidez de este código, tanto personal como colectivo, es un freno para nuestro desarrollo, porque dictamina si estamos haciendo las cosas bien. Puedes estar en concordancia con la sociedad, pero no de cara a tu ser auténtico. Podemos dejar de ser nosotros mismos para agradar, para que no nos critiquen, para comprar amor de alguna forma y así fallarnos a nosotros mismos. Y cuando te fallas a ti mismo o transgredes alguna de tus propias normas, te sientes culpable porque has roto algo sagrado para ti y mereces castigo. En el fondo, la culpa es una invitación a actualizar tu código y ampliar tu horizonte espiritual. Cada vez que consigues mirar esta idea sagrada desde otro ángulo, tu ego pierde poder. Tanto si es algo que hiciste o dejaste de hacer, como si no lo estabas contemplando desde una perspectiva espiritual. A fin de cuentas, la vida es una gran maestra y es la que organiza todo el mundo energético que determina nuestra vida. Hayas hecho lo que hayas hecho, la vida lo ha organizado, ha conformado tu personalidad y tus anhelos. La vida presenta grandes desafíos, pero también brinda ayuda. Por un lado viene un palo y por otro la solución. Cada desafío es una oportunidad de desarrollar un potencial que estaba dormido. Muchas ideas que consideras sagradas tienen un origen cultural, cuando otras culturas tienen ideas opuestas.
En Occidente, eructar es de mala educación, pero en algunas culturas es señal de haber comido bien. Estas ideas culturales limitan extraordinariamente. Puedes temer ir en contra del grupo y acabas encogiéndote, pagando un precio muy alto por adaptarte al rebaño, porque pierdes gran parte de tu individualidad y tus dones pueden no florecer. Muchas veces se da prioridad a las ideas y el corazón queda supeditado a un ideal por el que algunos han sacrificado su vida y su familia. El idealismo puede llegar al fanatismo, que no ve nada más que sus propias ideas. Volviendo al ejemplo de la madre, la maternidad es símbolo de amor incondicional, de sacrificio, sacro oficio, de abnegación. Esa madre perfecta no existe en la faz de la tierra. Al compararse con ella, prácticamente todas las madres consiguen todas las medallas en el podio de la culpa. Nuestra inseguridad de nacimiento hace que hagamos enormes concesiones con grandes consecuencias. Es la causa básica de la búsqueda de poder mundano, que puede llevar a la persona a hacer cosas condenadas por su propia ética y sacrificar cosas sagradas, porque sentir poder sobre el otro da seguridad y además agrada al ego. Esta necesidad acaba llevando a la humanidad a conflictos, enfrentamientos, guerras y al olvido absoluto de las cosas que son realmente importantes. Y uno de los problemas más cruciales de hoy en día es la falta de sacralidad, por la que hasta ahora las cosas más importantes se han banalizado. Todos estamos metidos en un viaje que no tiene ni principio ni fin. Además, no tenemos ni idea de dónde venimos ni a dónde vamos, y justamente de ese misterio brota la necesidad de lo sagrado. Desde los comienzos de la humanidad siempre se ha buscado un sentido sagrado en la vida. Si una entidad superior nos crea, asiste y acoge, la vida deja de depender del ego, al que le cuesta aceptar que no somos del todo creadores, sino más bien ejecutores o protagonistas creativos. Si hay una autoridad mayor, somos sus funcionarios, equipados para llevar a cabo lo que demande. Esto al ego no le gusta nada, obviamente. Muchos de los valores considerados sagrados desde hace siglos siguen siéndolo hoy, aunque lo despreciemos. Como decía una profesora de filosofía, el hombre inventa dioses y luego se arrodilla ante ellos, los teme y trata de ganar su beneplácito. Jung afirmaba que no acudimos a los dioses, pero acudimos a somníferos, comidas, pastillas, drogas y alcohol para que nos proporcionen estados de éxtasis. Algunos dioses siguen viviendo nuestra realidad cotidiana. El dios miedo tiene muchos devotos, el dios dinero también. Percatarse de que hay un plan mayor, trascendente, dota a la vida de mayor paz. La vida tiene leyes no escritas, sagradas e inexorables, bien visibles en la naturaleza. Cuando vamos en contra de ellas, entramos en un camino de separación. Puedes ver tu vida como un teatrillo en el que estás contribuyendo al todo con tus experiencias, que son una mínima parte de todas las experiencias posibles. Seguramente necesitemos situaciones desagradables para descubrir nuestras aptitudes dormidas. El sentido misterioso de la vida nunca lo vas a comprender por completo, pero es fascinante justamente porque nos intriga y queremos descifrarlo. La trascendencia conecta con ritos porque son simbólicos y nos transportan al mundo de la energía. Banalizar los ritos es una pérdida porque a lo verdaderamente sagrado se accede a través del símbolo que te lleva más allá de la razón. Por medio de tus propios símbolos puedes construir rituales de reconexión con la trascendencia. Si eres una persona apasionada por la naturaleza, puedes ritualizar un paseo por el campo. Si eres una persona comprometida con lo social, utiliza un símbolo social, como organizar un evento, que será un portal para que lo inconsciente pase energía vital por esa vía.